Bienvenido sea cada uno de ustedes, mis hermanos, en este inicio de este hermoso día, ¿verdad? Día de salvación. Tonábamos esa hermosa alabanza, ¿verdad? Desde esa hermosa alabanza, mis hermanos, que desde el principio de la creación, nuestro Dios, pueden tomar sus lugares. Desde el principio de la creación, nuestro Dios, mis hermanos, nos ha hecho ver en muchas situaciones, cosas muy bonitas, cosas muy hermosas, pero también a la vez, mis hermanos, pues hemos venido caminando, ¿verdad? Como cada uno de ustedes, ¿verdad? Y su servidor, así, ¿verdad? Ha venido caminando en las cosas de nuestro Dios, porque decía que la alabanza, ¿verdad? Primeramente, pues a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Hemos llegado a este lugar y por eso estamos aquí. Y también, mis hermanos, pues a través de nuestro Dios, ¿verdad? Porque es un Dios muy grande, ¿verdad? Que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en este mundo, ¿verdad? El cual, por eso dice la alabanza, ¿verdad? Por ahí una alabanza dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Y así que, mis hermanos, pues en esta tarde quiero compartir con ustedes, mis hermanos, un tema que le he titulado Cuidando de nuestra familia. Es importante, mis hermanos, porque los tiempos son difíciles, son muy difíciles para ir caminando en este mundo y poder, mis hermanos, ¿verdad?, un día aspirar a reinar con nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Pero para esto, mis hermanos, hay que hacerlo de una manera cuidadosamente, mis hermanos, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros, mis hermanos, cuidemos, así como de nuestra familia en la sangre, así como de la familia espiritual, ¿verdad? Nos hace una invitación, ¿verdad? Tenemos una historia muy hermosa, mis hermanos, que yo sé que la hemos leído pues muchas veces, pero de esas vamos a tomar este hermoso tema que le he titulado así: Cuidando de nuestras familias, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vemos que nuestro Dios siempre ha querido que nosotros, mis hermanos, pues nos esforcemos por cuidar a cada uno de nuestras familias, ¿verdad? Nuestros hijos, y así también, mis hermanos, de los hijos, ¿verdad?, de nuestro Dios, ¿verdad? Para eso nos ha llamado el Señor, para que nosotros, mis hermanos, veamos y velemos por cada uno de ustedes, porque a eso nos ha llamado el Señor. Quisiera, mis hermanos, que nos pusiéramos de pie, ¿verdad? Y le diéramos lectura, mis hermanos, a Job, capítulo 1, dándole lectura, mis hermanos, todos juntos, ¿verdad? Esperándonos los unos para con los otros, ¿verdad? Del 1 al 13, mis hermanos. Y de ahí, mis hermanos, vamos a partir nuestro tema, ¿verdad? Dice, si estamos ahí, mis hermanos, cuando terminen de hojear, mis hermanos, inicio. Por ahí todavía escucho, ¿verdad?, que alguien ojea. Bien, mis hermanos, estamos ahí. Dice así, capítulo 1, verso 1. Dice: hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón grande más que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas
para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, santificaba, levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día vinieron los hijos de Dios y se presentaron delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde? Dice, y respondió Satán a Jehová y dijo: ¿de dónde de dónde vienes de rodear la tierra y de andar por ella? Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo: ¿teme Jehová a Dios de balde? ¿No te has tú cercado a él, a sus casas, a todo lo que tiene y de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene, y verás y no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Bien, pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que, mis hermanos, este varón, mis hermanos, tenía todo, era temeroso de Dios. Pero ¿qué pasaba, mis hermanos? Él estaba descuidando su familia, estaba descuidando su casa, ¿verdad? Y mis hermanos, pues nosotros tenemos en esta lectura, estamos viendo que precisamente él era un hombre perfecto. Pero ¿qué estaba pasando con él? Estaba descuidando su familia. No estaba poniendo la mayor atención. Aunque, como les decía, nuestro Dios siempre nos ha dado, mis hermanos, la oportunidad de poder enderezar el camino. Si alguno de nuestra familia, ¿verdad?, mis hermanos, está ya sea una familia de sangre o una familia espiritual, verla cómo está caminando, qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita para poderle, mis hermanos, ayudar, para poder, mis hermanos, ahora sí, ¿verdad?, que eso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, la oportunidad de conocer la palabra de nuestro Dios, se mire, se refleje en cada uno de nosotros. Porque dice, mis hermanos, dice, él estaba lleno de todo, era feliz, y sus hijos, mis hermanos, pues lamentablemente no estaban haciendo lo mismo, aunque él era temeroso de Dios, pero no estaban haciendo lo correcto delante de nuestro Dios. ¿Y quién no de nosotros, mis hermanos, ora en nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestra familia, por la iglesia, por el ministerio de nuestro Dios? Creo yo, mis hermanos, que todos oramos, mis hermanos, para mirar, ¿verdad?, todas esas cosas que a Job le faltaron, que eran imperfectas, mis hermanos,
debemos de nosotros enderezarlas. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de nosotros como hijos de Dios. Debemos de hablarle a la familia, porque no lo hemos dicho aquí con nuestros labios. Ustedes son mi familia. Y se supone que si somos familia, debemos de vernos tal cual. No descuidarnos, ¿verdad? Los unos para con los otros. Y orar siempre, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que pidamos. Y dice, mis hermanos, que sus hijos, mis hermanos, vemos que ellos se descarriaron, fueron personas que se apartaron de ellos, hacían sus festividades, sus fiestas, ellos hacían todo, ¿verdad? Pero Job no se olvidaba que Dios, que él delante de Dios era perfecto y recto, y él buscaba la santidad para que sus hijos pudieran, mis hermanos, recapacitar y también, mis hermanos, volver a los caminos de nuestro Dios. Pero ellos, mis hermanos, fueron rebeldes y duros de corazón. Por eso, mis hermanos, dice que desde el principio hemos tenido eso, una lucha contra ese ser que quiso ser más grande que Dios. Y ese, mis hermanos, lo tenemos hoy en día. Desde aquel tiempo hasta este tiempo lo tenemos, porque siempre ha habido esa lucha, siempre ha habido esa guerra entre ese ser y nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice que él vino, mis hermanos, él tenía acceso a subir al cielo y venir a rondar la tierra y subir, ¿verdad? Y él venía precisamente a ver las imperfecciones y los que él estaba ganando, porque dice que cuando él, mis hermanos, fue destronado del cielo, mis hermanos, él se vino con su legión de ángeles, ¿verdad? Y luchaba, mis hermanos, contra y sigue hasta la vez luchando, ¿verdad? Por desbaratar familias, a veces familias completas y grandes, mis hermanos. Él siempre ha venido a dividir el pueblo de nuestro Dios. Pero, mis hermanos, nosotros debemos de estar seguros de que dice que Él vino precisamente a eso, a hacer el trabajo, ¿verdad? Que siempre ha venido haciendo desde el principio, engañando, hasta ir, mis hermanos, alcanzando, como dicen, lo que Él pretende, ¿verdad? Destruir. Entonces vemos que y en el verso, ¿verdad? Tenían esa discusión entre Satán y nuestro Dios, ¿verdad? Y él le decía, ¿no has visto a mi siervo Job, que ha sido temeroso, ¿verdad? Apartado del mal? Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Dice, pero le has llenado de bendiciones, le has dado muchas cosas. Dice, ahora, dice, nada más, dice, tócale donde más le duele y vas a ver si no te blasfema. Él, mis hermanos, siempre tratando de echar siempre la mentira, echar siempre mentiras, porque era lo que venía a hacer, mis hermanos. Y dijo Jehová a Satán, el 12, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no le pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán
de delante de Jehová. Se salió molesto, enojado, pero mis hermanos, dice el 13, y aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos y sus primogénitos. Pero mis hermanos, ellos hacían todo lo contrario. Job oraba a nuestro Dios para que todo se perfeccionara, pero mis hermanos, ellos no lo hizo de esa manera, sino que ellos siguieron. Y mis hermanos, y dice entonces el verso 7 del capítulo 2 de Job, ahí mismo, dice: y salióse Satán de delante de Jehová, e hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de sus pies hasta la mollera de su cabeza. Dice que él, mis hermanos, lo hirió. Pero dice también, mis hermanos, el capítulo 5 de Job, mis hermanos, sabemos que nuestro Dios, mis hermanos, Él dice que Él hace la llaga, pero también la cura. Entonces vemos en el capítulo 5, mis hermanos, capítulo 5, verso 17, dice así, dice: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Mis hermanos, Job aceptó lo que Satán hizo con él. Sí, lo aceptó, ¿verdad? Porque dice: porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Vemos entonces, mis hermanos, que nuestro Dios nos da, así como nos pone prueba tras prueba, pero también, mis hermanos, sana, también nos cura, ¿verdad? Entonces dice, en 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Así es que, mis hermanos, Él nos da la oportunidad, ¿verdad?, de todavía de ver nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Si hemos hecho algo que a nuestro Dios no le agrada, pues, mis hermanos, pidámosle, ¿verdad?, en oración, primeramente perdón, ¿verdad?, por lo que a veces llegamos a hacer. A veces dicen no a sabiendas, o a veces, mis hermanos, lo sabemos y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nuestro Dios, Él ha sido siempre un Dios grande, un Dios todopoderoso, que todo lo puede, porque dice, mis hermanos, también Deuteronomio, eso, mis hermanos, se los habló allá, Moisés decía esas palabras, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Dice así, dice: ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, no hago morir, dice, y yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Sea, mis hermanos, que nuestro Dios siempre está ahí,
para escucharnos, para oírnos, ¿verdad? En nuestros ruegos, en nuestras súplicas, en nuestra tribulación, vamos caminando, ¿verdad? Y Él nos oye, pero también nos recuerda que no hay, mis hermanos, otro Dios como Él, ¿verdad? Entonces, vemos que eso es algo bonito, ¿verdad? Algo que podemos meditar, ¿verdad? En esas palabras. Porque dice también el profeta Isaías, mis hermanos, vamos a mirar al profeta Isaías, capítulo 41. Capítulo 41, verso 4. Dice: ¿quién obró e hizo esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. O sea, mis hermanos, sabemos que Él desde la antigüedad, mis hermanos, lo que ha hecho y lo que vemos y lo que alcanza a mirar nuestra vista, ¿verdad? Los lugares donde pues muchos que vacacionan y ven muchas cosas, mis hermanos, todo eso, mis hermanos, pero hasta estos días, mis hermanos, Él aún nos sigue diciendo las mismas cosas, porque mismo Cristo, mis hermanos, las promete, ¿verdad? Por eso Él, mis hermanos, vemos que con los antiguos, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, mis hermanos, Él hablaba estas palabras y decía, mis hermanos, y les decía que Él era y no había más. Hoy, mis hermanos, gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? También nosotros hemos oído esas palabras y hemos visto todas esas cosas. Dice el 44, de ahí mismo de Isaías, capítulo 44, verso 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Dice el 7: ¿y quién llamará como yo y denunciará esto? Y lo ordenará por mí desde que hice el pueblo antiguo. Anunciéles lo que viene y lo que está por venir, ¿verdad? Y dice el 8, dice: no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde lo antiguo? Dice: y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuera, no conozco ninguno. Él lo sabe perfecto, mis hermanos, que nosotros no podemos pedirle a alguien más, porque sabemos que hay solamente un Dios. Él quiso todo el universo y todas las cosas, mis hermanos, y nos hizo a nosotros mismos. Y vamos a ver, mis hermanos, a comprobar si de verdad es cierto o no. Dice, mis hermanos, Apocalipsis. Vamos a ir al último libro, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 12, mis hermanos. Verso 7.
Y vamos a ver que es lo mismo, mis hermanos, que les decía a aquel pueblo, y nos dice también a través de toda esta revelación, mis hermanos, para hoy en día. Dice aquí: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles. Él también, mis hermanos, así como nuestro Dios tiene sus huestes celestiales, así Satanás tiene sus huestes terrenales. Y así, mis hermanos, dice, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en los cielos. Desde esa vez que fue desterrado del cielo, mis hermanos, no pudo nuevamente regresar, porque no había lugar para ellos, ni para sus ángeles que le seguían, ni para él mismo. Dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que nuestro Dios, mis hermanos, los quitó de todo aquello que ellos hacían, mis hermanos, todo aquel que era, tal vez se creyó mejor que nuestro Dios, más grande, mis hermanos, fue destruido. Y dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino nuestro Dios y el poder de su Cristo. Ahí, mis hermanos, ¿verdad? Vemos que Él, mis hermanos, ya ahí, como dicen, los dos concuerdan en uno, ¿verdad? Porque así nuestro Dios y su Hijo Jesucristo nos enseñan el mismo propósito de la antigüedad hasta hoy en día. Entonces vemos y dice y oí una grande voz que del cielo decía: y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, mis hermanos, Él no para, Él trabaja las 24 horas, mis hermanos, así como trabajaba en aquel tiempo, así lo sigue haciendo hoy en día, destruyendo familias, haciendo, mis hermanos, flaquear a sus hijos, ¿verdad? Que es, como les decía, nuestra familia, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, es que debemos de tener nosotros mucho cuidado, porque es bien importante, mis hermanos, que nosotros velemos, oremos, ¿verdad? Y hacerlo, mis hermanos, porque eso dice el 11: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Vemos, mis hermanos, que por la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, aquellos que fueron seguidores, mis hermanos, y oyeron la voz desde el principio de nuestro Dios, y llegaron, mis hermanos, a seguir igualmente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquellos que creyeron, ellos, mis hermanos, por eso aquí, ellos fueron, dice que fueron muertos unos a cuchillo,
¿verdad? Si lo vemos, ¿verdad? De esa manera, fueron retirados, fueron devorados por las fieras, muchas cosas, mis hermanos. Y así, ¿verdad? Dice el 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si vemos, mis hermanos, lo que hizo con Job y ahora lo que hace con la humanidad, que sigue, mis hermanos, él sigue ahí en pie, buscando destruir a los hijos de Dios, a la familia de Dios, y asimismo, mis hermanos, a nuestra familia, porque muchos, mis hermanos, ¿verdad? Hay tantas cosas que pasan, ¿verdad? Simplemente que nosotros, pues, ¿verdad? Solamente escuchamos, pero muchas veces no se puede hacer mucho. Pero si quiere uno, mis hermanos, lo puede uno intentar hacerlo, ¿verdad? Pero se oye muchas cosas que nosotros, mis hermanos, sí podemos hacer algo por la familia de Dios. Y aquí mismo, mis hermanos, como les decía, lo hemos dicho, ¿verdad? Que aquel que dice y en realidad tiene esa fe grande, ese puede, mis hermanos, y puede seguir y continuar. Pero habemos unos que somos débiles, y ahí, mis hermanos, es cuando el maligno se aprovecha de las ocasiones débiles. Y el que no es fuerte, mis hermanos, en la vida espiritual, pues en la vida literal, mis hermanos, cae. ¿Por qué? Porque tiene que afirmar bien su corazón y entregarle de verdad a nuestro Dios su corazón para que Él pueda, mis hermanos, trabajar en él. Dice a Primera de Pedro, vamos a ver, primera carta de Pedro, capítulo 5, mis hermanos, de Pedro 5, verso 8, dice así, lo que nos pide nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dice, sed templados, velad por vuestro adversario el diablo, cual león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Lo mismo, mis hermanos, que aquellos padecieron, lo mismo, mis hermanos, podemos también nosotros. Tenemos que sufrir para poder, mis hermanos, alcanzar la vida que Dios nos prometió y nos sigue prometiendo. Debemos pasar por tribulación tras tribulación, pero no olvidarnos, mis hermanos, que Dios en su Hijo recomendó las mismas cosas.
Entonces debemos de estar, mis hermanos, contentos porque aún nos tiene en pie el Señor. Y todos los que estamos aquí, luchemos, mis hermanos, luchemos por nuestras familias y por la familia espiritual, porque también muchas veces decimos, no, pues es que él no necesita de un consejo, él no necesita de esto. Pero cuando me acerco yo y le pregunto, hermano, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? No lo hacemos, mis hermanos, no lo hacemos. Pensamos que todo lo sabemos, pero dice, ahí está un Dios, Él sí lo sabe, todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo que hacemos cada uno, ¿verdad? Y cómo andamos. Como les decía, muchos por fe están firmes. Otros, mis hermanos, pues la poquita fe que tienen, pues se van alejando, pero no vemos, ¿verdad? ¿Por qué? No le acrecentamos su fe, ¿verdad? Debemos de hacerlo porque lo necesita. Y dice Efesios, mis hermanos, ya casi vamos a ir terminando, mis hermanos. Efesios, capítulo 6. Capítulo 6, verso del verso 10, dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Dice el 11, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. El Señor, mis hermanos, nos hace y nos recuerda que debemos, mis hermanos, hablarnos los unos para con los otros y estar, mis hermanos, y tener esa fuerza y esa fortaleza para transmitirla a aquel que está falto de fe. Y dice que nos vistamos, mis hermanos, con la palabra de nuestro Dios y estemos firmes, ¿verdad? Porque el diablo anda, mis hermanos, anda buscando, mis hermanos, aquel que tiene poquita fe, la pierde toda, mis hermanos, y se va. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos dice, porque no es una lucha, mis hermanos, contra otra persona, sino es contra ese espíritu que siempre, mis hermanos, ha perturbado al mundo, ¿verdad? Y ha desafiado y ha hecho, mis hermanos, muchas cosas, separaciones de familias y a veces, mis hermanos, familias grandes, enteras. Por eso, mis hermanos, debemos de tener todo esto en cuenta, que Dios, mis hermanos, es bien grande,
a través de su Hijo Jesucristo nos da. Pablo, mis hermanos, habla estas cosas. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, ¿verdad? Debemos, mis hermanos, de alimentarnos, ¿verdad? Siempre con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, y así poder, mis hermanos, llevar a otros, dice el 15, ¿verdad? Y calzad los pies con el apresto del Evangelio de paz, para que haya también, mis hermanos, tranquilidad en aquellos, mis hermanos, que están faltos de fe, ¿verdad? Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo aquello, mis hermanos, debemos nosotros, ¿verdad?, tener para que esa familia espiritual tenga fe, mis hermanos. Y así, orando, mis hermanos, dice orando en todo tiempo, en toda depreciación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia. Debemos, mis hermanos, de permanecer velando siempre, ¿verdad?, unos para con los otros, para que el maligno no, mis hermanos, pueda tocarnos, ¿verdad? Porque el Señor nos manda tantas cosas, obstáculos, pero, mis hermanos, el Señor, Él nos rescata de cualquier cosa, mis hermanos, pero debemos de orar y permanecer orando los unos para con los otros. Mis hermanos, pues que Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.